Pues muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecerle a Baltasar, a la organización, a Rosa, está por ahí, el habernos invitado a participar en esta mesa y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, a Boí y también a José Ignacio, porque, aunque les parezca mentira, es la primera vez que participamos de un debate los tres en una mesa. Tenemos muchísimos debates, muchísimas reuniones distintas, pero tener la oportunidad de dirigirnos a un grupo de personas que de forma, yo diría, tan disciplinada han ido acompañando estos cursos de verano, pues es la primera vez y para mí es un placer poder compartir con ellos esta reflexión. Además, creo que bueno, es un momento muy adecuado para dar libre expresión a los pensamientos, a los criterios, a las opiniones, que aunque tienen puntos de semejanza, lo verán ustedes en las tres intervenciones, que hay elementos que pueden ser comunes, sí hay cuestiones de fondo que probablemente sirven para intentar establecer una confrontación dialéctica que nos permita avanzar y que nos permita también la búsqueda de consenso. Me gustaría comenzar esta intervención con un recuerdo a Gregorio Pérez Barba, que, como saben ustedes, era un político de una gran austeridad, que nunca rehuyó de la confrontación dialéctica y que, sin embargo, acreditó su capacidad de diálogo, su capacidad de consenso, por ejemplo, en defensa de la Constitución y en defensa de la Carta Magna. Decía Gregorio Pérez Barba, con la Constitución pasa como con el aire que respira, no se nota hasta que falta. Y efectivamente creo que nos encontramos en un momento de debate político en donde los términos de sostenibilidad, futuro del sistema sanitario están permanentemente en los medios de comunicación, en el debate público, incluso en lo que llamamos en nuestra tierra la mesa de camilla, de la familia, de los grupos de amigos, y quería formular una reflexión en voz alta diciendo a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad y para qué queremos que el sistema sea sostenible, que son dos cuestiones que muchas veces pasan de puntilla, pero que creo que marcan la senda por la que tenemos que caminar para no perder el norte en esta crisis complicada que nos ha tocado gestionar y que, por tanto, puede hacer que a veces nos lleve a olvidarnos de nuestras propias señas de identidad. Quería decir, en primer lugar, que la sostenibilidad no es un objetivo en sí misma. Las metas de la sanidad pública son mejorar la salud, prevenir los riesgos y la enfermedad y curar lo que se puede curar con los medios disponibles, y todo ello sin barreras económicas o barreras sociales. Para ello es necesario conjugar competencia y compromiso de los profesionales, un elemento fundamental, con la eficiencia en el uso de los recursos y también con la justicia. Competencia, eficiencia, justicia como elementos fundamentales que están en juego en la tarea de los gobiernos de nuestro país. Yo diría que en este momento a veces me da la impresión que se invierten estos conceptos y parece que la sostenibilidad es el fin en sí mismo y no realmente el proteger la salud de toda la población, procurando el bienestar y la cohesión social. En segundo lugar, el sistema sanitario en Andalucía y en España es sostenible y genera riqueza y empleo. Diría más, diría que la sanidad pública, universal y gratuita, financiada solo con los impuestos de los ciudadanos, es sostenible y avanzaría, es la única sostenible si queremos proteger a todos los ciudadanos de este bien preciado sin que nadie se quede en la cuneta por razón de renta o por razón de procedencia. Los modelos universales tipo Sistema Nacional de Salud, que es el modelo que tenemos en nuestro país, en España y en el conjunto de las comunidades autónomas, es el modelo más eficiente y además es un modelo mucho más eficiente que los modelos tradicionales o modelos paralelos que tenemos también en los países de nuestro entorno, como los modelos de seguridad social. Esto no lo digo yo, que puedo ser bastante tendenciosa a tener la tentación de defender un sistema como el que hemos construido, sino que en el año 2009 una institución tan poco socialdemócrata como el Banco Mundial concluyó que los modelos de seguridad social basados en cuotas son un 3 o un 4% más caros que los modelos basados en impuestos, que además suponían un empleo estable de un 8 a un 10% menor que los del Sistema Nacional de Salud y que no obtenían mejores resultados en salud. Algunos datos que nos permiten ilustrar que tenemos un modelo de los más eficientes de los que se han conocido en el mundo desarrollado. En el tercer mundo, como ustedes comprenderán, no habla de la sostenibilidad de los sistemas de salud porque simplemente no tienen sistemas de protección que les permita asegurar a todos frente a la enfermedad. El gasto sanitario per cápita
tanto pública como privada de nuestro país, es inferior al de la media de la OCDE, a pesar de que hay muchas orientaciones de Europa que nos orientan a la construcción de modelos que tienen experimentado un modelo más caro en términos de gasto per cápita. Además, el gasto sanitario en porcentaje del PIB también es inferior a la media europea, también ocupa pues, una posición muy relevante en relación con el índice de coste-efectividad. Y además, como han dicho mis compañeros, estos datos de eficiencia económica se acompañan a que tenemos uno de los sistemas con mejores resultados en salud. Somos la tercera posición en mayor esperanza de vida al nacer, la cuarta en menor mortalidad por debajo de los 75 años y la segunda en mayor esperanza de vida ajustada a la salud. Por tanto, tenemos un sistema barato, un sistema económico que provoca enormes resultados y mucha calidad en materia de lo que es el día a día de nuestros ciudadanos y el día a día de nuestra perspectiva y de nuestra esperanza de vida. Por otra parte, yo diría que el Sistema Nacional de Salud, creo que mis compañeros lo pueden compartir, ha sido uno de los modelos que más han contribuido a la cohesión social y a la vertebración territorial de nuestro país, intentando y evitando que hubiera pues, una fuga de población de las zonas rurales a las zonas, digamos, más industrializadas o a las zonas de las grandes capitales, con lo que eso significa de sostenimiento de un modelo económico que en nuestro país, que en Andalucía, tiene que tener la perspectiva rural como seña también de identidad. Decía Skinner, algo va mal cuando lo que hay que hacer es salvar el sistema y no la forma de vida a la que el sistema debería servir. Parece una cita que traigo a esta reflexión porque la sostenibilidad, desde luego, no se puede esgrimir, ahora explicaré por qué, como coartada para hacer ajustes económicos que acaban siendo ajustes ideológicos que desmonten el estado del bienestar. Yo creo que como esta mañana habéis tenido ocasión de discutir, la economía tiene que estar al servicio de la política al servicio de la gente y que, por tanto, tenemos un amplio margen de intervención en la economía que nos permita preservar aquellos pilares de los que cada gobierno legítimamente, democráticamente, entienda que tiene que realizar para tener una lógica universal y una lógica equitativa. Creo, sin embargo, que la sociedad española ha sido embarcada en un mito de insostenibilidad deliberado de los sistemas sanitarios que creo que están intentando trasladar una falsa imagen de que el sistema sanitario es caro, es poco eficiente, es rígido, no se puede mantener en el futuro y que, por tanto, hay que provocar grandes recortes, grandes cambios que hagan que podamos, en las generaciones futuras, mantener lo que con tanto trabajo los trabajadores de este país han conquistado. Sin embargo, yo creo que realmente las verdaderas amenazas a la sostenibilidad del sistema sanitario vienen de la mano de otras situaciones, vienen de la mano, por ejemplo, del sistema fiscal español, un sistema fiscal en donde no ha habido o no hay una debida atención en la persecución de determinadas conductas, de determinados nichos de recursos y de ingresos que nos pudieran permitir en el futuro tener una captación y tener una fuente de sostenibilidad mucho más ajustada a los requerimientos y a las necesidades que tenemos. También es cierto que ha existido una infrafinanciación crónica de la sanidad pública que no puede ser una excusa para tomar medidas que, lejos de mejorar esta situación, nos puedan embarcar a un escenario de no retorno en el futuro. Yo diría que se está cuestionando el propio estado del bienestar y no solamente esa capacidad para ser sostenible, porque la atención sanitaria evidentemente necesita una suficiencia presupuestaria de acuerdo a nuestro nivel económico, una suficiencia presupuestaria que debería estar en el entorno del 6,5 o el 7% del Producto Interior Bruto que nuestro país tiene y que se debería destinar a la financiación de este tipo de servicios, a la financiación de este tipo de modelos. Desde luego, lo que no es sostenible es un PIB más bajo dedicado a la sanidad y tampoco es sostenible lo que se prevé, por ejemplo, en el Programa Nacional de Reforma de España 2012, un programa elaborado por el Gobierno de España, en donde el horizonte que el Gobierno de la Nación envía a la Unión Europea plantea llegar a un 5,1% del PIB destinado a la salud pública, una cifra que está próxima a los datos de Turquía o que tenía España hace escasamente 30 años. Si desde luego la financiación de la sanidad pública está en torno al 5% del PIB, entonces habría que concluir que el sistema sanitario, desde luego, como lo conocemos en la actualidad,
no es un sistema sanitario sostenible. Mientras que ponemos el foco en estas cuestiones, y antes Juan decía que íbamos a hablar de política sanitaria desde un concepto de lo que nos toca a cada uno gestionar, pero no se puede abstraer este discurso de la idea general que cada uno tengamos en relación con los esfuerzos que las comunidades autónomas, los esfuerzos que el Gobierno de España tiene que llevar a cabo. Hoy, sin ir más lejos, el presidente Griñán ha tenido una entrevista con el presidente Rajoy para pedir una conferencia de presidentes en donde seamos capaces de decidir dónde tenemos que recortar más que quién tiene que recortar, porque si seguimos poniendo el acento en que el esfuerzo lo realicen las comunidades autónomas, unos 5% de objetivo de déficit frente al 3,5% del Gobierno de España, necesariamente hay que recortar en sanidad, hay que recortar en educación o hay que recortar en dependencia. Digo que si somos capaces de ponernos de acuerdo como país en cuáles son los pilares, los elementos que tenemos que blindar en esta situación transitoria, entendemos todos, de dificultad económica, podremos salir de esta situación de crisis sin haber llevado al sistema sanitario a una tarea o una fase de no retorno que impida seguir teniendo una protección efectiva, una protección universal, una protección para igual y por igual para todos los ciudadanos con independencia de ese nivel de renta. Por eso a mí me gustaría dar alguna idea, intentando ser breve, para desmontar este falso mito que significa la insostenibilidad del sistema sanitario sobre unas premisas que creo que a fuerza de repetirla han ido instalándose en la opinión pública, en los medios de comunicación, incluso en alguna conciencia ciudadana y que lejos de ser fiel a la realidad representa realmente un paradigma que no tiene ningún tipo de sentido. Decía Kennedy que el mito, que el gran enemigo de la verdad con frecuencia no es la mentira, que suele ser deliberada, artificial y deshonesta. El gran enemigo es el mito, que es persistente, que es persuasivo y que es irreal. Por eso, en primer lugar, me gustaría decirles que uno de los argumentos que se dicen o que se esgrimen para decir que el sistema sanitario no es sostenible es el de la burocratización. Se dice que tenemos un sistema muy burocratizado y que, por tanto, no podemos seguir manteniendo los costes administrativos del Sistema Nacional de Salud. Para darle algún dato, el coste de nuestro Sistema Nacional de Salud es del 2% del gasto sanitario total público. En Andalucía no alcanza el 1%, y sin embargo países de nuestro entorno, como Francia, que es un país altamente centralizado, soportan 5 veces esta cifra, es decir, tienen coste en relación con la estructura del propio sistema que está en torno al 6 al 7% del total del gasto sanitario. Sin embargo, otros países parecidos al nuestro, otros países que no tienen algún tipo de elemento de recentralización de estos modelos, tienen, como nosotros, unos costes que están en torno al 1,5 o al 2% del conjunto del coste general de los sistemas de salud. Por tanto, no debe ser la burocratización del sistema uno de los elementos que van en la línea de que el sistema en el futuro sea poco sostenible. Todo lo contrario, muchos sistemas de salud se fijan en la arquitectura del nacional de España para intentar trasladarlo a su entorno mucho más caro en este concepto. El segundo mito es que la gestión privada es mucho más eficiente en la oferta de servicios públicos que la gestión pública. Yo creo que puede ser objeto del debate. Hay algunas experiencias en nuestro país en este sentido. Quizás la que tiene más tradición es el modelo Alcira, desarrollado en la Comunidad Autónoma Valenciana, un modelo que podemos, profundizar en el debate, que lejos de ser más eficiente en el gasto sanitario per cápita, se está demostrando que comporta un mayor gasto y que además a las entidades privadas que en su día se hicieron cargo de este modelo ha llegado un momento en que o la Administración hace frente a su endeudamiento o no le interesa seguir desarrollando la gestión de los centros públicos, de hospitales, incluso de atención primaria, que es como está configurado en la actualidad. Hay otras experiencias en nuestro país y fuera de España a propósito de este modelo, pero para aquel que tenga mayor interés, ponerle como ejemplo paradigmático el caso de Holanda. Holanda tenía un sistema nacional de salud igual que el del Estado español y en el año 2002 decidió, porque tenía
un presupuesto, entendían, muy sobrecargado para la capacidad de dedicar recursos a la sanidad, decidieron privatizar el modelo y pasar a una gestión privada, entendiendo que el modelo podía ser mucho más eficiente. Pues bien, después de la reforma que en el año 2006 se había desarrollado, estaban entonces en un 9,8 del Producto Interior Bruto, han pasado a tener un 12% de gasto del PIB que se destina a la sanidad, y de hecho el gobierno holandés está viendo cómo se retrotrae a los inicios del año 2006 para intentar volver a una gestión pública. El tercer mito sería el de la descentralización, un mito muy de moda, nada inocente, que está intentando trasladar que las comunidades autónomas estamos duplicando servicios, que no nos coordinamos, que cada una tiene una cartera distinta a la de al lado y que de alguna manera el sistema tal como se ha configurado es un derroche en los gobiernos regionales que están desarrollando políticas desarticuladas que no tienen en la eficiencia su elemento fundamental. Creo que lo puedo compartir, por lo menos con algunos de los miembros de esta mesa. No es cierto. El modelo descentralizado es un modelo tremendamente eficiente, entre ellos por la innovación que plantea, y no hay ningún motivo económico para proceder a la recentralización de la sanidad utilizando la excusa de la competencia autonómica o del derroche de la descentralización. Todo lo contrario. Países como Francia, cuyo modelo es mucho más centralizado, tiene un gasto sanitario un 25% mayor que el dato español. En esa línea de mitos que se ponen encima de la mesa para decir el por qué tenemos que caminar hacia una profunda transformación del modelo, porque el modelo en el futuro, por estas razones, no es sostenible, no es viable en el futuro, yo creo que basta fijarse en la experiencia de las comunidades autónomas para ver cuáles son los elementos fundamentales que han permitido que la sanidad en España tenga uno de los costes más bajos del conjunto de la Unión Europea y que además esté potenciando y esté llevando los mejores sistemas de protección que luchan contra la desigualdad y que trabajan por la cohesión social y territorial de nuestro país. Yo diría que se encuentran en esa gestión distinta, variable, pero siempre complementaria de muchas de nuestras comunidades esos elementos. Se han comentado algunos, se puede profundizar en ello, el uso racional del medicamento, las compras agregadas, pero sobre todo me gustaría trasladar que para nosotros el principal elemento es la complicidad del profesional, la capacidad que tengamos de hacer también cogestor del sistema sanitario a aquellos que toman la decisión en un primer momento y en un primer plano en el día a día de nuestra sanidad pública. Decía antes el consejero Echani y algunos directivos que hay en la mesa, en la sala, movían la cabeza, sí hay comunidades que llevan años trabajando por la sostenibilidad del modelo. Probablemente no con tanta agudeza como algunas comunidades que en este momento sufren en primer plano una situación de deuda mucho más agudizada que la deuda andaluza, pero yo diría que aquellos que nos hemos dedicado a la tarea de la gestión prácticamente toda nuestra vida nunca hemos tenido buenos presupuestos, por lo menos en esta comunidad autónoma siempre nos hemos dedicado a intentar que el presupuesto fuera suficiente porque ha habido tradicionalmente una infrafinanciación de esta política pública, entre otras razones porque ha sido más fácil que la deuda de las comunidades autónomas estuviera depositada en la sanidad, que estuviera depositada en otros sectores económicos o en otros sectores empresariales. Yo, a diferencia de lo que se ha planteado por algunos de los ponentes, sí pienso que en este momento el Gobierno de España, a través de algunos reales decretos y fundamentalmente el 16/2012, sí que está poniendo en cuestión el modelo de Sistema Nacional de Salud tal como lo conocemos y lejos de ser una fórmula para procurar la sostenibilidad, creo sinceramente que es una coartada para cambiar el modelo hacia otros derroteros que no persiguen el ajuste económico, sino que creo sinceramente que persiguen un ajuste ideológico más acorde con un modelo distinto al que hasta la fecha nos hemos dotado en nuestro país y en el conjunto de Andalucía. No obstante, yo creo que con el debate podemos profundizar en esta línea porque hay vías distintas, modelos distintos y lo importante es que entre todos seamos capaces de desmontar aquellas verdades que no son tales, que a fuerza de repetirlas se pueden instalar en el escenario colectivo,
porque lo importante es ser capaces de buscar en este momento de dificultad económica una fuente de financiación suficiente que permita un gasto sanitario per cápita ajustado en materia de la diferencia que hay entre todas las comunidades autónomas. Andalucía es de la que lo tiene más bajo y, por tanto, podremos seguir avanzando en eficiencia, pero en este momento en donde estamos en torno a 1.300 euros en nuestra comunidad persona año, yo le pregunto a los mercados, le pregunto a los gobiernos cuál es la cifra óptima de gasto sanitario que se entiende razonable. La respuesta no puede ser la que marque el mercado, porque si esa es la respuesta, entonces habrá algunos que se puedan pagar la sanidad y la tendrán a su disposición, habrá otros que no se puedan pagar su sanidad y, por tanto, tendrán que estar en una política de beneficencia o en una política de cobertura que nada se parece a esta arquitectura del modelo. Termino con una cita de María Zambrano, si me permite el moderador, una de las pensadoras más universales, que decía: todo lo que el hombre quiere primero lo sueña. Así también ocurre en tiempos de crisis, que es cuando pasado y futuro luchan entre sí. Existe siempre una minoría creadora que se adelanta abriendo el futuro en el pensamiento. Yo espero que aquellos que tenemos responsabilidad en tarea de gobierno de los sistemas públicos de salud seamos esa minoría creadora que permita que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando del magnífico sistema que con tanto trabajo en la democracia hemos construido para todos los ciudadanos. Muchas gracias.